conectarse con nosotros. Sean bienvenidos a este webinar sobre el manejo del estrés biótico y abiótico con un enfoque desde la nutrición. Mi nombre es Dani Tehuacat y estaré a cargo de la moderación de este evento. A nombre de Intagri les doy la más cordial bienvenida. Hacemos un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores de Educor que hicieron posible este evento. Antes de comenzar, les comento que al terminar la charla daremos un pequeño espacio de preguntas para contestar algunas de las dudas que ustedes tengan con respecto a la charla que veremos. Vamos a dar alrededor de 10 a 15 minutos aproximadamente, dependiendo del tiempo. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat que les aparece en la parte inferior de la pantalla de preguntas y respuestas, por favor. Comentarles también que al finalizar este evento les estará apareciendo un sondeo que agradeceríamos mucho nos ayuden a responder para ir mejorando la calidad de nuestros próximos eventos. Para las personas que se suscribieron a este evento por medio de la plataforma de Intagri, intagri.com, tendrán derecho a la presentación que verán el día de hoy de forma descargable y en los próximos días podrán acceder a la videograbación del evento por si gustan hacer algún repaso. Una vez dicho esto, para este tema tenemos con nosotros a la doctora Nayeli Solano Álvarez, a quien me permitiré presentarles para que conozcan un poco más la trayectoria de la doctora Nayeli. La doctora Nayeli es biotecnóloga de formación, cuenta con maestría y doctorado en Ingeniería de Biosistemas, además de contar con estudios en ética de la investigación científica, desarrollo de negocios y ventas a clientes estratégicos. Su línea de investigación se ha enfocado en entender y utilizar la interacción de microorganismos con diferentes cultivos y la modulación del metabolismo en las plantas. Es experta en el uso de microorganismos para el sector agrícola y en la generación de estrategias para enfrentar factores bióticos y abióticos que puedan afectar la producción. Además, ha publicado diversos artículos en revistas indexadas, así como capítulos de libros relacionados con su área de especialización. Ha trabajado con diversas compañías y grupos de investigación nacionales e internacionales en la creación de prototipos de nuevas tecnologías biotecnológicas y el lanzamiento y posicionamiento de nuevas líneas de productos biológicos y bioestimulantes. Doctora Nayeli, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin más, la dejo para que pueda comenzar. Muchas gracias, Dani. Estoy muy emocionada de participar con ustedes nuevamente y sobre todo de poder compartir desde un tema que, como ya identificaron, me entusiasma mucho, ¿no? A veces creemos que el conocimiento o sobre todo esto relacionado con el manejo de los cultivos o el de producir, se le deja totalmente a los ingenieros agrónomos, ¿no? Y me gusta pensar que todos necesitamos de todos, así como lo he aprendido de los microorganismos, es mientras interactuemos en una red de acompañamiento, de generación de trabajos en conjunto, los problemas se solventan más fácil y más rápido, ¿no? Entonces, el día de hoy, agradezco a todos los presentes. Muchos tendremos ya una imagen del por qué queremos aprender sobre este tema, pero a mí me gustaría iniciar comentándoles que me gustaría llevarlos a través de una historia interesante sobre el manejo del estrés, verlos desde otra perspectiva que a nosotros nos ayude a entenderlo y desde ahí poderlo, digamos, modular para que esté a favor y no en contra de. Desde ahí es que me gusta siempre iniciar este tipo de conversaciones con este objetivo. A veces nos olvidamos que los seres vivos también son nuestros cultivos. Y desde ahí, ¿cómo debemos de hacer un approach hacia ellos? Es no solamente los veamos como unas máquinas productoras de granos de ciertas características, digamos, relacionadas con la producción, ¿no? Sino veámoslo como los que son, como seres vivos y que gracias a estas características de ser un ser vivo, es que necesitamos, ¿no? ¿Cómo los vemos? Y hay que entenderlos un poco antes de pedirles o de exigirles ciertas cosas, ¿no? Ellos ya se organizan, tienen una estructura, una organización que ya tienen en cada una de sus células, pero que además se organizan con otros a su alrededor. Tienen esta parte del metabolismo y estos puntos están señalados porque ahí es donde me voy a enfocar en esta charla. ¿Qué consideramos como un metabolismo? Un montón de reacciones bioquímicas que ocurren
en cada una de nuestras células. Y otro factor que nosotros queremos relacionar con el tema de la alta productividad de nuestras plantas justamente es el de irritabilidad. A veces nosotros creemos que irritabilidad puede ser como algo feo, algo que nosotros no queremos tener en nuestras plantas, pero en realidad es una gran característica de que las plantas sensan su entorno y nosotros podemos a través de esos tipos de sensores comunicarnos con ellas. Entonces, 3 puntos que necesitamos revisar de nuestros cultivos como seres vivos: estructura, organización, metabolismo, que aquí es donde va incluida la nutrición. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es nutrirnos? Es justamente tener estos compuestos que van a servir de estructuras, pero también van a servir de señalización interna para cada uno de los procesos que los cultivos necesitan hacer, así como el de poder comunicarse con su entorno, entre ellos mismos, pero también con todos los factores bióticos y abióticos. Entonces, no nos olvidemos de estos 3 puntos porque vamos a regresar aquí en un momento. Empecemos con lo interesante. Tenía un profesor mientras estudiaba que me comentaba, el problema está en identificar el problema, ¿no? Y si el problema es el estrés, entonces, ¿qué es el estrés? ¿Cómo lo podemos definir? Y desde ahí es que van a ser todas estas condiciones que nosotros consideramos adversas para que las plantas no realicen estas funciones fisiológicas de manera normal. Y resalté aquí el tema de normalidad porque pareciera que nos gusta mucho como científicos, como personas que se encargan de revisar ciertos fenómenos, estandarizar todo y decir, esto es normal, esto no es normal. Y de hecho, si se fijan, eso nos pasa también como personas, ¿no? Decir, este comportamiento es el que todos deben de tener y todos queremos una casa, hijos, de la casa con el pasto verde, la cerca, ¿no? Y cuando las personas dicen, no quiero ese objetivo, entonces es anormal. Y de ahí empezamos, pero ¿es anormal porque está mal? ¿O en realidad es porque debemos de ir hacia esta idealidad de conceptos? Lo mismo pasa aquí con nuestros cultivos, es cuáles son estas rutas fisiológicas que podemos nosotros estandarizar de manera normal, qué es lo que vamos a querer siempre y en todo momento. Ahora, ya que definamos estas rutas, hay que entender que muchas de estas rutas van a ser afectadas por estas condiciones y van a impactar directamente en el desarrollo de estos, pero también en la productividad. Y de nuevo, quise señalar esta palabra porque pareciera que las plantas no son si no producen. Viéndolas desde ese punto, muchas veces dejamos de ver otras características interesantes que nosotros necesitamos resolver, como que las plantas van a sobrevivir porque son seres vivos y tienen todos estos mecanismos para enfrentarse a su entorno desde que tienen este principal punto de la sobrevivencia, no desde la producción. Nosotros nos interesa la producción, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo les ayudamos a ellos mismos? Y desde ahí me gustaría un poco quitar esta construcción que nosotros tenemos de si nosotros, de quitarnos, bajarnos un escaloncito y decir los hombres y las personas somos todos poderosos y si nosotros no pasa nada en nuestros ecosistemas, para quedarnos un pasito atrás y decir, bueno, los ecosistemas van a funcionar pese a nosotros. ¿Cómo hacemos que lo que ellos ya saben hacer desde sus genes, desde su fisiología, dejarlos hacer y más que nosotros decirles qué hacer, apoyarlos, decirles, ok, te dejo la batuta de que tú me digas cómo vas a resolver estos problemas y déjame a mí solamente ayudarte. Y empezamos, ¿no? Recuerden que nos encanta ver esta forma de clasificar los problemas. Y si ahorita el problema es el estrés, ¿qué es el estrés, no? Ya decíamos que son todas estas condiciones adversas y desde ahí empezamos con una subclasificación que aquí creo que ya ninguno va a tener problema con poderlas identificar, que es bióticos y abióticos. Y aquí no quise resaltarlo, pero es un asterisquito, ¿no? Sobre todos los factores bióticos van a ser aquellos que vengan desde otro ser vivo.
Y desde ahí sí les acabo de decir que los cultivos, las plantas en realidad interaccionan con todo su entorno, ¿cómo es que una condición adversa va a hacer que esté presente otro ser vivo? Y ahí empezamos con cosas interesantes, ¿no? De realidad es adverso que estén ahí ciertas plagas, ciertas enfermedades, ciertas bacterias, y ahí todavía más bacterias. En realidad va a ser algo que nosotros no queremos y todo va a depender de desde los parámetros que nosotros queramos utilizar como malignos, como algo que no entendemos o como algo que nos está dañando, sobre todo en este objetivo que nosotros mencionamos que es la productividad. Les comentaba que aquí los virus, no nos vamos a meter entre si es la clasificación o no de si lo tenemos que considerar como un factor biótico o abiótico, pero sabemos que existe, ¿no? Y por diversas características, en este momento y el día de hoy lo vamos a clasificar ahí, pero podemos tener una disertación sobre en qué momento podría estar o no activo biológicamente. Y todos los estrés abióticos, que pareciera que este año es uno donde estamos enfrentándonos a cosas no nuevas, pero sí el timing diferente, ¿no? Sequías, hemos pasado sequías en otros momentos, pero ahora que resulta que están siendo en otros momentos diferentes a los que nosotros estábamos acostumbrados o por periodos más largos o más cortos, ¿no? Vientos, frío, encharcamientos, exceso de humedad, es todos esos factores que en este momento nos están asustando. ¿Por qué? Porque afectan nuestra productividad. Y desde ahí entonces ya todos entendimos que el estrés van a ser estas características que nos perjudican para este único objetivo que nosotros estamos revisando, que es productividad en los cultivos. Todos estos tipos de estrés van a afectar, pero aquí si yo les preguntara cuál afecta más o cuál afecta menos, en realidad empezamos a hacernos preguntas más complejas. ¿Por qué? Porque estoy segura que ningún tipo de estrés va a afectar de una única manera o en un único momento, ¿no? Sino lo que estamos haciendo es enfrentarnos hacia este conjunto de diversos tipos de estrés. Podemos tener algunos momentos donde estemos con dos factores bióticos o dos factores abióticos o la interacción de estos, ¿no? Entonces, si las plantas ya se están enfrentando a sobrellevar estos momentos, múltiples factores de estrés, es cómo nosotros le ayudamos a que estos factores, pues, más que revisarlos como algo malo, los utilicemos a nuestro favor desde las herramientas que nosotros tengamos. Y desde ahí es que me gustaría presentarles esto, ¿no? Que a propósito es como una lámina muy cargada de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque así están todas las plantas, ¿no? Están haciendo 1 millón de funciones al mismo tiempo y todo ¿para qué? Para subsistir, recuerden, no para producir. Pero si nosotros les apoyamos, nosotros les decimos, ok, enfócate no solamente en la subsistencia, sino ya quiero que produzcas este tipo de productos, es que yo tengo que hacer hacia ti para que tú respondas favorablemente. Entonces quiere decir que tenemos que llegarlos al nivel de estabilidad donde no tengan un factor de estrés para que entonces ellos se encarguen de producir lo que nosotros nos interesa producir. Y desde ahí es que las plantas ya tienen diversos factores que los podemos clasificar o digamos diversas formas en las que la planta ya se enfrenta a estos problemas. Y esas formas de enfrentarse no solamente van a ser mecanismos fisiológicos, ¿no? Que son lo que nosotros ya revisamos, ¿no? Que si vamos a las diferentes parcelas vemos, ay, esta planta está tristecita, tiene las hojas caídas, tiene un amarillamiento, tiene cambio de coloración, ¿no? Sino también a estos factores bioquímicos y moleculares, que a veces es lo que nosotros no alcanzamos a ver, pero que es algo que está ocurriendo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos viendo físicamente, fisiológicamente a nuestro cultivo, ¿qué es lo que está ocurriendo en cada una de las células? En realidad está pasando un cambio de información tanto biomolecular como química. ¿Qué quiere decir? Que vamos a necesitar de muchas
moléculas, biomoléculas, enzimas, proteínas, que van a ser nuestra forma de comunicación interna. ¿Para qué? Para llegar a comunicarnos a nuestro núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo que existe nuestro DNA, en el DNA que vamos a obtener. En el DNA se encuentran todas las herramientas que per se tiene la planta para protección. Entonces, si nosotros nos queremos sentir muy autoritarios o muy omnipresentes de, yo le voy a ayudar a la planta o yo voy a hacer que la planta se proteja, es en realidad la planta ya sabe cómo hacerlo. Es casi, solo no le estorbemos para que entonces ella pueda sacar esas herramientas y protegerse a sí misma. ¿Cómo le vamos a ayudar o cómo hacemos esa parte? En realidad es justamente aprender a utilizar este lenguaje biomolecular con el cual las plantas ya tienen diversos mecanismos ya desarrollados. Y de ahí es que en esta presentación me gustaría enfocarme en estas primeras partes de cómo se relaciona o cómo se organizan los seres vivos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de organización en seres vivos, creo que es muy fácil pensar en esto, ¿no? En un bioma, en un ecosistema, en una comunidad, donde vemos diferentes organismos interrelacionándose entre sí, ¿no? Correlacionándose entre sí con un complejo sistema de comunicación. Pero ¿qué pasa? Que si recuerdan nuestras teorías de evolución, etcétera, en realidad venimos desde un nivel celular, ¿no? Y que dentro de esa célula vamos a tener diversas moléculas que nos ayudan tanto a construir ciertos organelos como a comunicarnos entre ellos, entre organelos, pero también entre células. Y lo mismo va a pasar entre células hacia órganos. Y por eso es que cuando nosotros estamos protegiendo a estos cultivos, a estas plantas, no nos olvidemos de que sí, es un trips atacando a una berry, ¿no? Pero también es que necesitamos decirle a nivel celular qué es lo que la berry per se puede sacar de herramientas metabólicas para su propia protección, más allá de nosotros aplicarle un compuesto químico. ¿Cuáles son los factores de estrés que nosotros identificamos en las plantas? Si nos vamos de nuevo a este nivel donde vamos a verlo un poco más metabólico y genómico, podemos concentrarnos en estos 4 pilares. No quise ahondar cada efecto en cada tipo de estrés, porque muchos van a ser particulares, pero muchos otros van a ser consensuados. Y después de esta lámina me gustaría que hiciéramos una pausa sobre entonces qué es el estrés, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que los cultivos son afectados por estos tipos de actividades y cómo se ve esa afectación en ellos reducimos la actividad enzimática y antioxidante, pero también fotosintética. De nuevo, si se fijan, es una actividad metabólica. Reduce la fluidez de la membrana. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya es una estructura a nivel celular. Tenemos un desbalance hormonal. Les digo, depende del factor de estrés, vamos a nombrar aquí estas hormonas, ¿no? Pero entonces ya estamos hablando de nuevo de un lenguaje a través de moléculas, de biomoléculas en específico, y que cómo vamos a revisarlo, cómo vamos a ver esa afectación rápidamente, pues mi planta no está creciendo y el rendimiento se me vino para abajo. Esto es resultado de qué, de todo esto que ya hablamos, ¿no? Que va en un lenguaje de enzimas, de hormonas y de estructuras celulares. Esta presentación, esta lámina se las quise mostrar para que nosotros revisáramos que en realidad cuando hablamos de que un ser vivo está estresado, y eso no nos saca a nosotros de la ecuación, es que en realidad estamos hablando de un proceso oxidativo, ¿no? Que en realidad, si se fijan aquí, ¿cuántos oxígenos nosotros tenemos en muchas cadenas de señalización donde estamos interactuando en un momento de estrés? Tenemos diferentes órganos que van a estar involucrados en cada uno de nuestras células, pero que al final en realidad es un lenguaje metabólico donde tenemos diversas enzimas como superóxido desmutasa, que en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Capturar esas moléculas reactivas de oxígeno y transformarlas en unas menos oxidantes. ¿Por qué es preocupante o por qué tenemos que bajar este nivel de oxidación de cada una de las células?
porque al final estas moléculas, regresamos a la parte atómica, son altamente reactivas y entonces, ¿qué van a hacer? Empezar a dañar. ¿Qué dañan? Tanto biomoléculas, moléculas grandes, proteínas, enzimas, pero también, y lo más importante, van a empezar a dañar nuestro DNA o en este caso el de los cultivos. Me gusta hacer esta comparación de que cuando vayamos a nuestras parcelas y veamos los cultivos, no hagamos esta separación con que ellos y nosotros. Muchas de las soluciones que nosotros ya tenemos para las personas, las podemos aplicar para los seres vivos. ¿Por qué? Para todos los seres vivos, ¿no? En específico para los cultivos. ¿Por qué? Porque al final todos somos seres vivos y partimos desde un lenguaje metabólico muy parecido. Cuando ahora nosotros nos sentamos en nuestras casas, un descansito, y decimos, ay, me voy a relajar, ¿no? Y nos bombardean de comerciales con moléculas antioxidantes, que es en realidad lo que nos están vendiendo, pues van a ser estas moléculas que vamos a atrapar y que van a evitar un daño en diversas funciones metabólicas. Si se fijan ahora, y les puedo mencionar hasta muchísimas, ¿no? De que ya no los venden encapsulados y nos lo venden predigeridos y dependiendo de la fuente es como vamos a tener un beneficio antioxidante, específicamente antioxidante. ¿Por qué? Porque les decía que al final va a ser un tema de nosotros también protegernos internamente nuestras células. Y si entre nosotros nos cuidamos celularmente, ¿qué hay que hacer? También cuidar celularmente a nuestras plantas. Y de aquí entramos a un concepto también bien interesante que es sobre la nutrición. Todos creemos o sabemos lo que es la nutrición, ¿no? Que no es lo mismo que comer, ¿no? O que digerir. La nutrición es justamente esto, poder añadir estos elementos y compuestos químicos que son necesarios para el metabolismo. Y por eso quise aquí centrarme en esta palabra, metabolismo. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que la nutrición, en realidad, estamos hablando de metabolismo. ¿Y qué les acababa de decir hace un momento sobre que los diferentes tipos de estrés que van a afectar nuestro metabolismo? Entonces, a veces queremos separar estos dos fenómenos con que si son condiciones adversas que me reducen mi productividad, con esta de que un organismo esté consumiendo todos estos compuestos químicos que nos van a, digamos, a poner en línea nuestro metabolismo. En realidad, no podemos tener uno sin el otro. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Ya tenemos esta certeza o estos conocimientos sobre que un organismo que está bien alimentado es menos propenso a enfermarse, a tener baja rendimiento en productividad, llámese cualquiera que sea esta productividad, de acuerdo a el tipo de alimentación que estemos comiendo o que estemos agregando. Ahora, cuando nosotros hablamos de que si vamos a agregar estos elementos, estos compuestos químicos para tener un metabolismo correcto, para que todas nuestras enzimas, para que toda esta interacción molecular se lleve a cabo, entonces decimos, claro, pues ya sé que tengo que agregar ciertos elementos químicos y desde ahí es que hemos evolucionado mucho como productores y como científicos. ¿De qué? De que ya sabemos o en un inicio sabíamos que elementos que no podíamos perder de vista en nuestro plan de nutrición eran los llamados macronutrientes o nutrientes primarios, que ya clasificamos como el nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Que son los que en mayor abundancia necesitan los cultivos para realizar todas sus funciones. En esta ocasión les presento la clasificación de acuerdo a un tipo de literatura, ¿no? Pero también me gustaría dejarles aquí la idea de que nosotros empezamos a clasificar y a definir las cosas desde lo que nosotros hemos aprendido y visto y desde los que, digamos, los diversos avances tecnológicos nos han dejado vislumbrar. Pero ¿qué quiere decir? Que no necesariamente van a ser los únicos, sino que vamos a tener otro tipo de elementos que tal vez no están en nuestro principal radar. ¿Por qué? Porque regresemos a que las plantas han estado en nuestro planeta más tiempo que nosotros mismos como seres humanos. Ellas han aprendido a coevolucionar y a sobrevivir en
diversas condiciones, donde han tenido contacto con estos elementos que nosotros siempre priorizamos, pero también con otros, ¿no? Y desde ahí es un aprovechar esa ventaja evolutiva, no solamente para hacer que sobrevivan, sino ahora sí, enfocarnos en que produzcan y produzcan bien y más. Entonces, tenemos los elementos primarios, ¿no? Los secundarios que la literatura nos dice que es que los necesitamos en menor cantidad. Los micronutrientes que tal vez necesitamos para procesos muy específicos y los benéficos que son como la novedad, ¿no? De que vamos a tener un diferencial en cuestión a ciertos fenómenos en específico, pero que antes no los estábamos tomando en cuenta. Aquí es donde me gustaría hacer una reflexión, es en realidad, si nosotros no le estamos dando todos estos nutrientes, que la planta ya conoce, con las que ha ido evolucionando, en realidad, ¿qué estaremos haciendo? ¿No? En realidad le estaríamos tal vez provocando un factor de estrés nosotros mismos al no estarlos involucrando en su desarrollo cuando ellas en sus, digamos, en su información genética ya tienen la necesidad de tener ese tipo de elementos. Ahí se los dejo como una reflexión. Ahora, ¿qué pasa cuando agregamos estos macro, micro elementos a estas situaciones en específico de estrés? Y me voy a enfocar en esta ocasión al nitrógeno. ¿Qué nos dicen? Y dependiendo de la experiencia de cada uno y la bibliografía que estemos revisando, vamos a tener diferentes efectos, ¿no? Pero aquí les presento cuatro principales. El fortalecimiento del sistema radicular, ¿no? El contenido relativo de agua en las hojas y la mejor absorción de nutrientes. Regula la fotosíntesis, mejora la defensa antioxidante y de hecho por eso el nitrógeno es un elemento muy noble, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos a ver que nuestros cultivos empiezan a decaer, lo primero que decimos, vamos a aplicarle nitrógeno. Bueno, y no nitrógeno, urea, ¿no? Para que entonces la planta se ponga verde, porque sí, regula procesos de fotosíntesis y para que se vea más bonita, ¿no? Ahí ya los expertos empiezan a decir, ya vamos a maquillarla, ¿no? ¿Y cómo la maquillamos? Un poquito con nitrógeno. Ya sabemos que tiene ese efecto antiestresante, podríamos decirlo, porque estamos eliminando un factor de estrés o estamos ayudando a la planta para que salga de esa situación de estrés, agregándole un elemento que va a utilizar en mayor cantidad. El fósforo, ¿no? Que de nuevo, tenemos efectos bien interesantes a las raíces, pero no solamente ahí, sino ya empezamos a hablar de estructuras celulares. Vamos a tener células turgentes, estables, una membrana más consolidada. Regula también la conductancia hidráulica de la raíz, quiere decir que empezamos a tener eficiencias con este intercambio del vital líquido y sobre todo ¿en dónde? En las raíces. Y ya empezamos con este tipo de efectos que ya en este momento nos debe de estar interesando mucho, ¿no? Que es mitiga la acumulación de especies reactivas de oxígeno, que de nuevo, que les decía que en realidad el estrés, cómo se ve representado en un metabolismo, es con una alta actividad de este tipo de moléculas muy llenas de oxígenos que van a servir de radicales libres y que van a empezar a atacar diversas estructuras y por lo tanto a debilitar ciertos procesos. Si nos vamos ahora al potasio, en realidad tenemos o se podría relacionar un poquito más hacia una membrana celular, una activación enzimática ya más específica. De nuevo, nos ayuda en procesos enzimáticos como catalasa, superóxido desmutasa, de nuevo, enzimas antiestresantes, antimoléculas de radicales libres. Y muy interesante, aquí empezamos con una producción de osmolitos, por ejemplo, la prolina. La prolina se ha relacionado mucho con que su presencia está correlacionada con una disminución de ciertos tipos de estrés, sobre todo más hacia el déficit hídrico. Y muy curioso, ¿no? También tenemos que el potasio nos está ayudando a aumentar este metabolismo de carbohidratos. ¿Cuándo nos interesan esos carbohidratos? Sobre todo cuando estamos en procesos de fructificación en ciertos cultivos. ¿Por qué? Porque el tipo de biomoléculas que estamos generando en esos, digamos, en esos productos en específico, ay, me salí, una disculpa.
cuando estamos necesitando que, que esas biomoléculas estén presentes, es justamente en el proceso de fructificación, que es donde queremos frutos cada vez más sabrosos, más coloridos, más nutrimentalmente atractivos y al final, de nuevo, volvemos a hablar de cierto tipo de biomoléculas como los carbohidratos o otro tipo de vitaminas y proteínas. ¿Qué pasa con los secundarios? Ya empezamos a entrar en ciertos procesos todavía más específicos, ¿no? Por ejemplo, como una molécula señalizadora entre estos diversos compartimientos celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solo nos vamos a interesar por una estructura de ciertas características en nuestro ser vivo, sino ahora ya utilizamos este mensajero que nos empieza a decir o nos empieza a alertar de ciertos procesos. Entonces, si no tenemos un elemento como ese, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Interfiriendo en la comunicación intracelular y metabólica que podemos tener. ¿Y qué pasa si no tenemos una comunicación efectiva? Que entonces el mensaje no está llegando. El mensaje de que tenemos que prevenirnos o que tenemos que generar estas otras enzimas para protegernos de estos factores de estrés. ¿Qué otro fenómeno también podemos nosotros revisar con la aplicación de calcio? Es vamos a estimular ciertos genes que responden a esta actividad de estrés antiestresante. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a comunicar, sino va a llegar directamente a ciertos genes y nos va a decir, necesitas activarte. Muchas veces esos genes que ya tienen la información de cómo enfrentarnos a diversas situaciones, están metilados. ¿Qué quiere decir? Que entonces la metilación hace que mi gen esté dormido. Entonces, a pesar de que tenemos la información de cómo protegernos, no lo va a hacer la planta porque está encapsulado. ¿Qué hacemos? Lo desmetilamos y entonces el gen se expresa y por eso llegamos a tener estas enzimas que vienen siendo la consecuencia de esta señalización y entonces la enzima que va a hacer atrapar a esa molécula, digamos, oxidativa y entonces baja nuestro nivel de estrés. Otro ejemplo relacionado con el magnesio, ¿no? Que tiene una relación directa con el contenido de agua en ciertas estructuras celulares. Tiene el mantenimiento de actividades enzimáticas. Cuando estamos hablando de enzimas, sabemos que son proteínas, pero proteínas que van a estar conformadas tridimensionalmente en una forma muy particular, que ahí la estructura tridimensional lo va a hacer todo. ¿Qué pasa si no tenemos este tipo de elementos, ¿no? Como el magnesio que nos ayudan a generar estas formas tridimensionales. Entonces, la estructura que tengan nuestras enzimas no va a ser la ideal para que nosotros podamos estar, digamos, haciendo nuestra cadena de señalización correctamente, sino vamos a tener una enzima que no es activa, entonces es como si no la tuviéramos. Hablando del azufre, de nuevo, ¿no? Es un elemento que está presente tal cual en estas enzimas antioxidantes que nos ayudan a mantener un proceso metabólico normal. Y si se fijan, en realidad casi todos participan en fenómenos muy parecidos. Una vez que dejamos de lado, ¿no? Factores fisiológicos de la planta en donde vemos turgencia, vigor, altura, hasta el verdor, ¿no? Y si nos vamos un nivel un poco más hacia adentro, es qué nosotros podemos estar viendo que la planta está haciendo. Todo en realidad internamente estamos hablando en un lenguaje metabólico a través de enzimas antioxidantes cuando estamos hablando de estos factores de estrés. Ahora me quiero concentrar un poquito más hacia estos elementos benéficos. Tenemos el sílice, titanio, vanadio, que en realidad ya son elementos, los últimos que se han anotado a la lista. De aquí también podemos tener hasta cobalto e incluso por ahí hay algunas investigaciones de qué pasaría si nosotros le añadimos cadmio a nuestros cultivos. No es, pensaríamos, no, nos vamos a intoxicar a los cultivos. No es algo que no queremos tener presente. Y aquí empezamos en la línea muy borrosa entre lo que sería nutrición y de estimulación. ¿Por qué? Porque entonces cada uno de estos elementos presentes en una molécula activa, que es lo que nosotros vamos a tener, es sí,
moléculas que me van a ayudar estructuralmente a generar o a soportar diversos procesos, pero también tal cual tienen esa actividad de ir y mandar mensajeros, ¿no? Son ese mensaje que va a estar llegando directamente hacia ciertos sensores en nuestras células, en nuestros organelos, para decir, necesito que actives esta ruta. Entonces, desde ahí es que entonces ya un nutriente muchas veces lo podemos clasificar también como un bioestimulante, dependiendo del momento o de la ruta que nosotros estemos analizando individualmente, ¿no? Ya nosotros, de esta última generación de elementos que nosotros hemos añadido, es ¿qué pasa si nosotros agregamos sílice? Está muy relacionado con un efecto osmoprotectante. Inclusive ahora en estas épocas digamos, de alta radiación solar, hemos visto que tienen un efecto antiestresante con este factor que sería la radiación, ¿no? Nos ayuda a protegernos, pero todo debido a qué? A cómo está funcionando en cada una de nuestras células. El titanio, ¿en qué proceso lo vemos más influido? Hacia el proceso de polinización, de la creación de tubos polínicos más eficaces, que quiere decir que si nosotros venimos o estamos llegando a un factor de estrés, como puede ser sequía, pero también puede ser que no estemos teniendo una nutrición adecuada y o que tengamos alguna plaga que nos está afectando que la polinización sea correcta, entonces el agregarle este tipo de elementos nos va a ayudar a potencializar este beneficio que va dirigido un poco más hacia los tubos polínicos. ¿Qué pasa con el vanadio? Hemos encontrado que tiene diversa relación con estos genes que van directos hacia la síntesis de azúcares, síntesis y movilización de azúcares. Por eso es que cuando nosotros aplicamos alguno de estos, estamos viendo ya un efecto que nosotros podríamos decir benéfico hacia la producción, ¿no? Porque para nosotros lo bueno va a ser tener rendimientos altos o calidades interesantes en nuestros productos. Pero ¿qué quiere decir? Que en realidad no estaríamos nosotros generando un factor de estrés por no considerarlos ya en nuestro plan de nutrición. Y desde ahí es que nos gustaría, o me gustaría en este momento, ir cerrando la presentación con este concepto que nosotros como Ducor tenemos, ¿no? Que es el de bionutrición, que es un manejo integrado de los cultivos, considerando todas las herramientas que nosotros podemos tener para producir, viendo a los cultivos como un ser vivo. Consideremos todos los factores alrededor de él, de este ser que nos está dando todo. Cuando nosotros hablamos de obtener los máximos rendimientos de un cultivo, en realidad es lo equivalente a que nosotros tengamos atletas de alto rendimiento. ¿Y qué nos requiere un atleta de alto rendimiento? Todo lo que nosotros le podamos dar, ¿no? Empezando por una nutrición que considere macros, micros, elementos secundarios, primarios, inclusive hasta los benéficos. ¿Por qué? Porque muchas veces los factores de estrés, uno, nosotros los provocamos y por lo tanto nosotros podríamos saber con exactitud, la semana 3 de mi producción voy a tener este déficit hídrico porque no voy a tener agua. Pero resulta que nosotros la mayoría de las veces no tenemos ese poder de exactitud con todos estos factores, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ayudarle a nuestros cultivos, a nuestras plantas a prevenirse ellas solas y que estén activas metabólicamente para que cuando la presencia del estrés llegue, ellas estén preparadas, listas. ¿Por qué? Porque si no nosotros le estamos dando o que no lo tomamos en cuenta. Nos llegó el factor de estrés, entonces queremos agregarle, no, vamos a poner un montón de magnesio, vamos a poner un montón de boro, para que entonces se activen estas enzimas. Lo van a recibir, van a actuar, van a contrarrestar, van a aminorar este efecto que nos está ocasionando este factor de estrés. Pero ¿qué va a ocurrir? Que vamos a perder tiempo. A que si nosotros estamos preparados, la estructura metabólica está al 100 y en cuanto llegue el factor de estrés, la comunicación es más rápida. Entonces nos ayuda a que esa recuperación o a que esa afección sea menor o la recuperación sea todavía más rápida en cuestión de tiempo. Es
como último comentario, de acuerdo a lo que hacemos en el trabajo del Departamento de Desarrollo Técnico, es justamente eso, ¿no? Plantear planes de nutrición en donde consideremos no solo macros y microelementos, sino un plan mm, integral, completo de nutrición y bioestimulación, considerando cada una de las condiciones en las cuales nosotros estamos produciendo, ¿no? Tenemos diversos resultados y inclusive no solamente vamos hacia obtener mayor tonelaje, ¿no? Ya estamos en ciertos cultivos, en ciertas zonas y con ciertos productores viendo hacia calidad. Y me gustaría poder tener otra sesión con ustedes para hablarles de estos, ¿no? Si nosotros hablamos de que el estrés es en realidad un lenguaje metabólico de ciertas moléculas, que es en realidad la calidad, ¿no? Es justamente eso también, la producción de ciertas biomoléculas atractivas. Por ejemplo, si estamos hablando de jitomates, nos interesa el licopeno, porque al final, ¿quién se lo va a consumir? Nosotros. ¿Y qué termina siendo el licopeno? Una molécula antioxidante para nosotros, por lo cual se considera una molécula nutracéutica. Y entonces, ¿quién tiene la capacidad de producirlo? Nuestros cultivos de tomate. ¿Quién puede ayudarle o quién puede darle la señalización a estos cultivos? Nosotros podemos ayudarles. ¿A través de qué? De modular una relación con el estrés. Aquí este último trabajo que les presento es justamente un cultivo que ya era viejito, ¿no? Y me gusta presentar esto porque hablábamos de factores bióticos y abióticos, ¿no? Pero cuando una planta ha llegado casi a su fin de ciclo, en realidad, ¿qué está presentando? Igual está presentando un factor de estrés muy intenso porque internamente en sus células ya sus telómeros se están acortando y saben que están llegando al fin. ¿Qué podemos hacer? Que digamos que esa parte en donde estas enzimas o que estas moléculas reactivas de oxígeno estén atacando nuestro DNA, podemos protegerlas para que entonces esa senescencia nos dé un poquito más de tiempo y entonces nosotros seguir siendo productivos aun cuando nuestro cultivo ya esté yendo hacia el fin. Entonces, creo que de mi parte sería todo. Muchas gracias a todos por el tiempo, por el espacio y podemos seguir con la sección de preguntas. Muchas gracias, doctora Nayeli, por su excelente Ujú. presentación, sin duda bastante interesante. Pasamos a realizar algunas preguntas que nos han hecho llegar. La primera de ellas dice, ¿en qué medida un estrés abiótico puede desencadenar o favorecer un estrés biótico? Une, para empezar, creo firmemente de que los estreses están correlacionados y más por el cómo los va a censar la planta, ¿no? Aquí si me dices cómo un estrés abiótico va a tener repercusión en uno biótico, ¿era así? ¿O era al revés? Sí, ¿en qué Ajá. manera un estrés abiótico puede desencadenar o favorecer un estrés biótico? Esto es toda una ciencia y una cosa bien interesante. Es cuando nosotros estamos presentes hacia un estrés abiótico, lo primero que pensamos es pérdidas, ¿no? No, es algo malo, pero recuerden, veámoslo desde los parámetros un poco más, menos establecidos. Va a ser ciertas condiciones que van a activar ciertas rutas metabólicas internas. Entonces, un estrés abiótico podría incluso protegernos de un estrés biótico. ¿Por qué? Porque prevenimos a nuestra planta metabólicamente generando estos sistemas de protección, eh, osm- ciertos osmolitos, ciertas enzimas protectantes, y entonces cuando llega un factor abiótico podríamos ya estar protegida. De ahí que los tipos de estreses ahora los estamos manejando también como elicitadores, ¿no? De que si nosotros le decimos a la planta, es como un tipo priming, ¿no? De que vamos previniendo la planta por si llega otro factor de estrés, tal vez que de importancia económica más grande, ¿no? Entonces, prefiero ahorita presentarle estas características físico-químicas para que cuando llegue este otro que para mí es una pérdida económica de mayor envergadura, entonces decimos ya está protegida y entonces la merma que yo pueda tener es menos. Entonces, podríamos verlo también desde ahí. De acuerdo. La siguiente Ujú. pregunta.
Si la planta está en estrés al aplicarle un nutriente, no complicamos ese proceso, ya que es recomendable aplicar solamente agua para apaciguar el estrés. Sí, no, es como, voy a sacar mi lado bio aquí de biotecnóloga, es depende, ¿no? Porque justamente, y de hecho aquí ya empezamos con, por eso les decía que una nutrición y bioestimulación a veces están relacionadas. Es que es un producto que casi todos utilizamos cuando queremos sacar a un cultivo de un nivel de estrés. La mayoría es una práctica muy común decir, vamos a aplicar aminoácidos, ¿no? Y entonces ahí empezamos, bueno, ¿el aminoácido es un nutriente o no un nutriente? ¿Y qué me va a ayudar a hacer? Muchas veces el aplicar aminoácidos, en realidad lo que estamos haciendo es acortar ese tiempo que la planta haría de producir ella misma estas moléculas ya estructuralmente grandes para hacerlos activar enzimáticamente y se proteja. Y por eso a veces estos aminoácidos nos están sacando del estrés favorablemente y en un tiempo más corto. Veamos los nutrientes como sí elementos, pero nunca los aplicamos como elementos químicos así a nuestras parcelas, sino como moléculas. ¿Qué molécula es la que vamos a agregar? Y desde ahí sopesar cuál es la que mejor me puede ayudar. De acuerdo. La siguiente pregunta, ¿las algas para qué funcionan y qué tipo de algas son las que recomienda? Recomiendo AlgaFix 24F. No, pero en realidad es un producto que nosotros vendemos de la compañía Ducor, pero en realidad que tiene Ascophyllum nodosum. Ascophyllum nodosum es donde mayor evidencia científica se tiene del efecto en los diversos cultivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no les puedo decir que las otras algas son malas, ¿no? Solo que de dónde tenemos más evidencia de Ascophyllum. Y Ascophyllum, de nuevo, es un ser vivo, ¿no? Me encanta esto que siempre regresamos a eso. Que es un ser vivo, un montón de compuestos bioquímicamente activos, que a la hora de que nosotros se lo estamos aplicando, muchos de ellos van a servir como nutrientes, otros como bioestimulantes, van a activar directamente ciertos mecanismos metabólicos internos, ¿no? Entonces, por eso la aplicación de algas marinas es una gran herramienta tanto de nutrición orgánica por el tipo de compuestos, pero también nos ayuda a bioestimular e inclusive a proteger de ciertos factores de estrés. Gracias. ¿Qué niveles de vanadio y titanio son permitidos para que no se consideren tóxicos para el consumo humano? De hecho, me voy a salir un poquito de la especificidad de esos dos elementos. En realidad, ¿de dónde surgen las normas, no? De que nos digan, este elemento químico es tóxico, desde lo que hemos analizado y estudiado, ¿no? Y desde ahí hay algunos elementos que están vetados, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les hablo del cadmio, tal vez ahí sí tengamos un tema porque hay una norma específica para ciertos metales pesados. Para el titanio, para vanadio no existe, ¿no? Y en dado caso, existen ya evaluaciones de que en realidad en las plantas no va a servir como bioacumulador, como vamos a concentrar esos tipos de elementos y no va a ser tóxico para. De cualquier forma, estos tipos de elementos benéficos o en específico vanadio y titanio son en concentraciones súper pequeñas, ¿no? Partes por millón, que en realidad solo eso se necesita porque ellos van a funcionar como activadores de ciertos sistemas, más allá de involucrarse estructuralmente en una molécula, sino solamente van a llegar y casi, casi como lo equivalente a tocar el timbre, ¿no? Tocan el timbre y dicen, órale, genes, pónganse listos porque ahí viene este proceso donde quiero que ustedes estén presentes. Desde ahí, entonces, con el tema de la aplicación de vanadio y titanio, en realidad son concentraciones muy pequeñas y no tenemos tema que sea bioacumulador en los cultivos, ni hemos tenido reportes de que sea tóxico para las personas que los consumen. Gracias. ¿Qué experiencias podría compartirnos evaluando estrés en plantas de café? De café, bien, de ahí le voy a ser sincero a quien me haya preguntado, espero la invitación para ir, para ir a eso. El café es uno de los cultivos que más me gusta porque soy amante del café, pero no he tenido la experiencia podemos hacer estas extrapolaciones con lo que ya conocemos en otros cultivos.
Lo único que me gustaría que dejarles como la gran enseñanza del día de hoy es que dejemos de ver al estrés, uno, como algo malo, y dos, concentrémonos más en que son ciertas rutas metabólicas y desde ahí muchas de ellas hasta pueden ser buenas. Y si no, cómo ayudamos a las plantas a ese nivel metabólico a través de diversas herramientas, más allá de buscar variedades o invernaderos, etcétera, ¿no? También estas son otras herramientas que podemos echar a mano. Nos preguntan, ¿han aplicado glutatión para el estrés abiótico? No específicamente, ¿no? No en específico, pero hemos tenido evaluaciones de diversos tipos de aminoácidos en conjunto con nuestros productos de Aminofix y sin duda son una gran herramienta. Lo que hemos también observado es que ningún producto o ningún elemento por sí solo nos va a dar rendimientos esperados o esta protección hacia el estrés que si vamos en conjunto, ¿no? Y tiene toda la razón de ser, ¿no? Porque en realidad, cuando vemos una molécula está constituida por nitrógeno, por oxígeno, por potasio, por mil cosas, ¿no? Pero no es un elemento solo. Entonces, si esa molécula vemos que es tiene una actividad en diferentes procesos y que cada proceso va a necesitar ciertos elementos químicos y ciertas cosas en específico, es irrisible, ¿no? Pensar que solo un producto, solo un elemento nos va a ayudar, sino en realidad vayamos hacia la combinación de varios. De acuerdo, gracias. ¿El silicio, si ayuda en la absorción de nutrientes, en qué dosis se debe utilizar? Va a depender como les decía, ningún elemento lo estamos aplicando de manera, perdón, la redundancia elemental. Entonces, tenemos que ver cuál es la molécula con la cual nosotros estamos aplicando el silicio. Por ejemplo, óxido monosilícico es altamente asimilable más que otras moléculas que contengan silicio. Entonces, ahí hay que ver la dosis dependiendo del tipo de molécula que nosotros estamos agregando. De ahí que, por ejemplo, Opticil es un gran producto por el tipo de molécula que nosotros estamos agregando a este elemento. Gracias. Nos preguntan, ¿el mismo estado de floración y fructificación también se podría considerar un momento de estrés para las plantas? Me encanta esa pregunta y sí. Por eso creo que entonces el objetivo de esta plática ha dado frutos. En realidad, estos cambios fisiológicos que la planta está tomando para reactivar otras funciones, en realidad es un factor de estrés desde la definición que nosotros vimos en un inicio, ¿no? De que van a ser procesos que nos van a perjudicar ciertos parámetros que nosotros queremos dejar estandarizados como el de producción. A nivel metabólico, la planta está sufriendo muchísimo estrés. De hecho, por eso lo voy a extrapolar un poquito hacia los humanos. Es cuando una mujer está embarazada, está en un momento estresante, enormemente. ¿Por qué? Porque muchos de sus procesos internos están virando, unos están apagando, otros están encendiendo y muchos de esos están generando muchas moléculas reactivas que no necesariamente estaban previo al embarazo. Lo mismo ocurre en estos cambios de etapas. La planta hace esta transformación bioquímica para prepararse a otro momento fisiológico y eso también lo podemos considerar un momento de estrés. De acuerdo, gracias. ¿Qué mecanismos utilizan las plantas para adaptarse a las condiciones de sequía prolongada? En realidad, en este específico digamos, proceso de estrés o mecanismo de estrés afecta mucho, y sobre todo el del déficit hídrico. O sea, dependiendo del cultivo, vamos a tener diversos mecanismos con los cuales la planta se protege. El principal, pues, cuidar el agua, ¿no? Que ella misma tiene. Entonces, cierra estomas. Desde ahí es que si nos vamos hacia ciertos cultivos cerosos, se empiezan a producir mayor cantidad de estas moléculas que son como repelentes del agua para que no salga, ¿no? Y esas, digamos que son como las principales, ¿no? De que, ¿qué dice la planta? Necesito que el agua que tengo presente no se escape. Y de ahí la eficiencia de. Entonces tenemos infinidad de procesos. Es de los procesos que más ha estudiado y que más rutas estamos, digamos, ahí
ahí viendo internamente, que van a involucrar raíces, van a involucrar hojas, van a involucrar el transporte de estos, digamos, de estos nutrientes o de estas moléculas que van a activar en toda la planta, ¿no? Entonces ahí podríamos hacer una tesis desde cada una de las partes de la planta, cómo está haciendo ese factor de estrés un cambio bioquímico y o estructural. De acuerdo, gracias. ¿Cuál es el mejor momento de aplicar titanio para mejorar el efecto de tubos polínicos? El titanio, como otros tipos de, digamos, de elementos que nosotros vamos a aplicar, van a tener más de una función, ¿no? Para esa función en específico que es relacionado con los tubos polínicos es justamente previo a la floración, ¿no? Prepararlo, o sea, que ya tenga el elemento previo a que la planta esté generando todas estas estructuras. Entonces, digamos que desde un mes antes podríamos empezar a aplicarlo. Las aplicaciones con periodicidad de cada 15 días, por ejemplo, y vamos a tener excelentes resultados en ese punto en específico. De acuerdo, gracias. Haremos una última pregunta. Ujú. ¿La aplicación de ácidos fúlvicos vía foliar ayudan en algo a prevenir o recuperar el estrés biótico o abiótico? Sí, es la respuesta sencilla, sí. Es, digamos que cuando hablamos de este tipo de, digamos, de productos es bien complicado dar una respuesta concisa porque de nuevo van a ser un conjunto de moléculas. O sea, no vamos a tener una en específico y desde ahí decir, esta única va a tener este único factor. Ahí, a pesar de que los estamos clasificando como cierto tipo de ácidos, en realidad van a ser cadenas grandes, pequeñas, o sea, no de un tamaño en específico. A veces el tamaño de la molécula va a afectar en el resultado esperado. Sin embargo, va a tener un efecto, sí. Benéfico, sí. ¿Qué concentraciones y en qué momento va a depender desde dónde traigamos ese producto y qué tipo de estrés, ¿no? Como les mencionaba, muchas veces la planta responde mejor a este tipo de productos previo al factor de estrés que después, como todo, la prevención no es todo, ¿no? Entonces, empecemos a generar planes de nutrición o planes de bioestimulación en conjunto, donde el bioestimulante o el tipo de elemento que genere esa señalización esté inmerso en nuestro plan, más allá de que, llegó la helada y entonces necesito sacarlo del factor de estrés de temperatura en este momento. No, sino vayamos apapachando la planta para que ella solita se sepa defender. De acuerdo, doctora. Pues eso, muchas gracias por su participación. Antes de finalizar el evento, no sé si le gustaría decir algunas palabras para Em, despedirnos. Ok, muchas gracias a todos y creo que la finalidad de este tipo de presentaciones que me gusta compartir con todos ustedes, con los interesados del estrés, es justamente eso, ¿no? Vayamos con manejos integrales, dejemos de concebir que un elemento solo sirve para una cosa y desde allí ayudemos a la planta que ella solita se ayude. Muchas veces ella tiene la respuesta que nosotros todavía no. Entonces dejemos que los cultivos hagan lo suyo. Muchas gracias y cualquier duda o cualquier apoyo para realizar este tipo de planes integrales, pues estamos a la orden con cada uno de los representantes de UCOR. Muchas gracias, doctora. Igual nuevamente agradecerles el patrocinio a Ducor, a todos los participantes que se conectaron. Gracias por conectarse hasta el final. Les recuerdo que los que se suscribieron a este evento por medio del intagri.com podrán acceder a la presentación que vieron el día de hoy de forma descargable, al igual que la videograbación en días posteriores. Bien, pues finalizamos este evento. Gracias por su participación y nos vemos pronto en otro evento de Intagri. Gracias. Muchas gracias, Dani, a todos. Buen día. Buen día. Gracias.